El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar repaso de la lección de Escuela Sabática número 2, el Pentecostés. Esta noche, mis hermanos, quiero hacer un breve repaso, como todos los viernes en la noche, de la lección de Escuela Sabática. Saludos también para Shahara 7808. Saludos. El Pentecostés. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de que Jesús les dijo a los discípulos que esperaran, y ellos obedecieron y fueron recompensados. Vamos a ver cómo fueron recompensados. El capítulo 2 de Hechos es el acto inaugural de la recién creada iglesia cristiana. En un solo día se convirtieron 3.000 personas gracias al poder del Espíritu Santo. La iglesia salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2 registra que la iglesia saldrá venciendo y para vencer. Esta lección está dividida en 5 partes. Primero, la lluvia temprana. Segundo,
el don de lenguas. La lluvia temprana está representada en los 3 primeros versículos. Del versículo 4 al versículo 13, el don de lenguas. Saludos, Antonio Hernán García, saludo. El primer sermón, el sermón de Pedro, está registrado en el capítulo 2, del 14 al 32. Cuarto, en el libro de Hechos, del capítulo 2, del 33 al 36, la exaltación de Jesús. Y por último, Hechos 2:37 al 41 tiene las primicias. Bien, veamos cada una de estas partes con más detalle, pero antes quisiéramos recordarles qué significa ser testigos. No sé si ustedes recuerdan que habíamos dicho, entonces debemos entender que para ser testigo de algo, usted debe haber visto, haber oído, o por lo menos haber investigado y tener evidencias claras, como lo hizo el doctor Lucas, de todo lo que usted dice o escribe. Lucas no fue parte de los seguidores de Jesús, pero Lucas hizo una investigación que lo llevó a escribir el Evangelio según San Lucas y más tarde el libro Hechos de los Apóstoles. Basado en lo que Lucas investigó, estamos haciendo este estudio. ¿Bien? La lluvia temprana es nuestra primera tópico. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 2 y 3. A través del arrepentimiento, la alabanza y la oración, escuche bien, los discípulos habían llegado a un estado de unanimidad entre ellos, o sea, estaban unánimes juntos. Pero ¿qué habían hecho en ese tiempo? Se habían arrepentido, habían pedido perdón, habían alabado a Dios y habían orado en gran manera. Estaban preparados para recibir la promesa del Espíritu Santo, conocida como la lluvia temprana. Así lo registra Joel 2:23. Bien, este acto fue acompañado de manifestaciones extraordinarias. Es una lástima que hoy día muchos grupos religiosos hayan malinterpretado estas manifestaciones extraordinarias y estén enseñando lo que las mismas no enseñan. Aunque el Espíritu Santo ha estado trabajando entre las personas, en este momento fue derramado en su plenitud. Fue la respuesta al primer acto de intercesión de Jesús ante el Padre. Juan 14:16. Esta experiencia se repitió en otras ocasiones y se repetirá con el mismo poder antes de la segunda venida. De paso, la segunda venida es el gran evento que se conoce como la lluvia tardía. Entonces, la experiencia de los discípulos de recibir el Espíritu Santo es un antitipo, es un tipo de lo que nos sucederá a nosotros, lo que debe sucederle a los discípulos de Jesús al final del tiempo. Eso es. También habrá un derramamiento del Espíritu Santo y también habrán
dones. Miremos uno de ellos que ocurrió en aquel momento, el don de lenguas. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Hechos 2, 7, 8, Nueva Versión Internacional. El Espíritu Santo se manifiesta en diversos dones. 1 Corintios 12, 4 al 11. Esta variedad de dones es dada para provecho de la iglesia, de manera que el evangelio sea predicado con eficacia. O sea, el Espíritu Santo necesita de nosotros, y nosotros no podríamos hacer el trabajo si Él no nos da, no nos provee de los dones necesarios para realizar esa tarea. Escuchar las buenas nuevas en su lengua materna ayudó enormemente a que los oyentes pudieran comprender las verdades presentadas por los discípulos. Este don se repartió en casa de Cornelio. Allí puede verlo en Hechos 10:46 y 11 del 15 al 17. Posteriormente se habla de un don de lenguas distinto que nadie entiende y que necesita ser interpretado. Primera de Corintios 14, 2, 5 y 13. O sea, dos tipos de dones de lengua. Uno que necesita ser interpretado y otro que no necesita ser interpretado. No obstante, algunos quisieron burlarse de este don, Hechos 2, 13, para contrarrestar la obra de los discípulos. Miren, hermanos míos, debemos entender y comprender que este don de lenguas se utilizó en aquel instante y todavía se sigue utilizando. Miremos lo que nos dice la sierva del Señor en el libro Historia de la Redención, página 253. Los judíos habían sido diseminados por casi todos los países y hablaban diversos idiomas. Habían venido desde lugares lejanos a Jerusalén y temporalmente estaban morando allí para permanecer en ese lugar mientras durara las festividades religiosas en curso y para observar sus requerimientos. Cuando se reunían, hablaban todas las lenguas conocidas. Esta diversidad de idiomas era un gran obstáculo para las labores de los siervos de Dios que querían publicar la doctrina de Cristo hasta los confines de la tierra. El hecho de que Dios quiera suplir las deficiencias de los apóstoles en forma milagrosa era para la gente la confirmación más perfecta del testimonio de esos testigos de Cristo. El Espíritu Santo hizo que ellos, por ellos, lo que no podían haber logrado en toda una vida. Ahora podían diseminar la verdad del Evangelio hablando con perfección el idioma de aquellos en cuyo favor trabajaban. Este don milagroso era la más decisiva evidencia de que podían presentar al mundo de que su comisión llevaba el sello de Dios. ¿Para qué era el don de lenguas? Era para edificar a aquellos que no conocían el Evangelio de Cristo. Y si usted, al llegar a uno de
estos que no conocían el Evangelio de Cristo. Les hablaba en jeringonzas o en palabras que ellos no entendían. My question is, mi pregunta es, ¿de qué sirve su don? Pasemos al primer sermón. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Jesús. No es que me dijeron que Jesús resucitó. Lo vimos resucitar. Lo vimos después de su resurrección. Lo vimos ascender al cielo. Somos testigos de lo que le estamos hablando. Contestando a las burlas, Pedro comenzó su discurso explicando lo que estaba ocurriendo. Saludos. Mili Calle 7, saludos. A la luz de la palabra de Dios. O sea, Pedro usó la palabra de Dios para explicarlo, para responder a las burlas. Él usó Joel 2:28 y 32 para explicar que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo, tal como estaba ocurriendo en ese momento. Cuando usted lee Joel 2:28, Joel 2:28 dice, en aquellos días, después de estos días, después, pero en Hechos 28 dice, en estos días, seguidamente les presentó a Jesús. ¿Qué le presentó de Jesús? Su ministerio, su muerte y su resurrección. Presentó a Jesús por medio de su ministerio, su muerte y su resurrección. Nuevamente apoyó sus aseveraciones con textos bíblicos y esta vez usó al rey David, Salmo 16. De este primer sermón aprendemos que para llevar a las personas a la verdad es necesario presentarles a Jesús, utilizando como base la Biblia. Ay, mis hermanos, uno de los más grandes problemas que tenemos es este. Pero es tiempo de pasar al siguiente punto, la exaltación de Jesús. Y acá nos encontramos con Hechos 2:36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tremendo. ¿Y a quiénes le llama la atención? A toda la casa de Israel. Atención. ¿Quiénes nos llamamos la casa de Israel? Los seguidores de Cristo. En la tercera parte de su mensaje, Pedro habló de la exaltación de Jesús en el cielo, citando nuevamente un versículo bíblico, el Salmo 110 y el versículo 1. El sacrificio realizado en la cruz fue ratificado por el Padre, colocando a Jesús a su diestra. ¡Qué hermosura! Hijo, tu misión se cumplió. Ven, siéntate a mi lado.
¿Cuántos queremos escuchar esa frase? Hijo, el propósito de tu existencia se cumplió. Come, sit down at my side. Siéntate a mi lado. El derramamiento del Espíritu Santo fue la consecuencia directa de esta exaltación. No se puede trabajar sin el Espíritu Santo. Reclame la presencia del Espíritu Santo en su vida. Sí, no es fácil. Vas a tener que tomar decisiones serias. De esta manera, la suficiencia de la cruz como medio de salvación fue presentada claramente ante la multitud. ¿Quieres ser salvo? Solo necesitas a Jesús. ¿Quieres ser salvo? Únicamente necesitas a Jesús. Ese es el mensaje que te manda el discurso de Pedro. ¿Quieres ser salvo? Eleva a Jesús en tu vida. Las primicias. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pocas veces la Biblia usa la expresión que implica inexactitud, como 3,000 personas. Me pregunto, ¿por qué no aparece un número claro? 3,000, 3,200, 3,300, 2,900. ¿Por qué no? ¿Por qué como 3,000 personas? Podríamos investigarlo, ¿verdad que sí? Las primicias. ¿Quiénes eran esas como 3,000 personas? Las primicias. Los primeros frutos de la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia fueron 3,000 conversos. Como 3,000 conversos, como dice la palabra. Convencidos por el Espíritu de su pecado. Porque es el Espíritu Santo el que te convence. Preguntaron por la forma de obtener el perdón. Le hicieron la pregunta a Pedro y a los discípulos. Y Pedro les presentó los 2 requisitos básicos para recibirlo. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, primero, arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? Deseo vehemente de apartarse del pecado. Una respuesta positiva al llamado del Espíritu Santo. Eso implica arrepentimiento. Deseo vehemente de dejar de pecar. Y la segunda respuesta es bautícense. ¿Qué es el bautismo? Es una manifestación pública del cambio producido en el corazón. Nadie puede ver tu corazón, pero la gente puede verte bajar a las aguas bautismal, símbolo de tu muerte, de la muerte del viejo hombre, y salir de las aguas bautismal, subir de las aguas bautismal, el hombre viejo baja, el hombre nuevo sube, símbolo de la nueva criatura en Cristo. Además del perdón de los pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Doble bautismo, en agua y en espíritu. De esta manera, los creyentes somos capacitados para cumplir la misión a la que la iglesia ha sido llamada a realizar. Veamos nuestra última cita, registrada en el libro Deseado de toda la gente. Maravilloso libro, se lo recomiendo. La página 144. Y leemos de la siguiente forma. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado
Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese nuevo ser, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Amigos, esta cita está dividida en 3 partes. Número 1. La acción del Espíritu Santo sobre la persona que se arrepiente y se bautiza. Repito, la acción del Espíritu Santo sobre la persona que se arrepiente y se bautiza. Y es que el arrepentimiento lo obliga a bautizarse. Nadie que se arrepienta no quiere buscar la solución, el cambio de su vida. Por eso se arrepintió. La segunda parte, el cambio de actitud, el cambio de mentalidad de la persona que ha recibido el Espíritu Santo. Sus pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Ahora viene la tercera parte de esta cita. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. Hay una mano, hay una luz que trabaja sobre la persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. En esta tercera parte de la cita te dice, entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea en ti, escucha bien, crea en ti como crea en mí un nuevo ser que tiene una característica, la característica original que tuvo Adán y Eva, que tuvieron Adán y Eva, la imagen. Ese nuevo ser es hecho a la imagen de Dios. Por eso hacemos cosas raras. Por eso los cristianos hacemos cosas extrañas, como repartir lo que tenemos para beneficiar a los que no tienen, no importando si nos quedamos sin nada. Tengo varios testimonios al respecto, pero no, mi tiempo se ha agotado. Estamos ya casi sobre los 30 minutos que debe durar este repaso. Así, mis hermanos, cuando usted ve a un hombre de Dios haciendo cosas raras, como regalando su cheque, como regalando su casa, su carro, o compartiendo su hogar con personas que viven en la calle, no se sorprenda. Él lo está haciendo
Y Él está haciendo eso por la sencilla razón que su vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Quiera Dios que entendamos que sin compartir con los que están en necesidad, no hay manifestación pública de la obra que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida. En el medio de la cita encuentro esta frase que dice: los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor y la humildad y la paz reemplazan a la ira. Hermano mío, si tu vida llena esos requisitos, si en tu vida ha ocurrido esto, que el amor, la humildad y la paz estén reemplazando a la ira, la envidia y las contenciones. Bienvenido a la familia de Dios. El Señor te bendiga. Gracias, Padre, por permitirnos este repaso de la lección. Oro, Señor, en primer lugar, por este servidor tuyo, por su familia, por su esposa. Oro también, Señor, para que podamos representar realmente que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. De igual manera, Señor, oro por todos los que han escuchado este video y este repaso. Por la familia Fustero, que nos regaló las gráficas que utilizamos en el mismo. Gracias, Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, un ministerio diseñado para los hermanos que están privados de libertad en todas las cárceles del mundo, porque por medio del internet podemos llegar a todas las cárceles del mundo. Mis hermanos, créanme, la libertad está cerca. El Señor les bendiga. Ha sido la interlocución de su hermano en Cristo, José Moreno. Buenas noches.